Estamos con Miguel Antezana, el doctor, analista político, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bueno, ¿qué lectura le merece estas primeras horas del estado de emergencia? Sofía, buenos días. Bueno, como tú bien dices, ¿no? La declaratoria de estado de emergencia no es una medida nueva, no es una medida novedosa. Se ha implantado no solamente en Lima, sino en otras partes del país. Y generalmente estas medidas no han tenido los resultados que se espera. Son unos paliativos, son unos pañitos de agua caliente para una situación que no ataca el problema estructural de fondo. Y estamos hablando de un problema que se encuentra tanto en los penales, tanto en la Policía Nacional y también en la gestión pública en general, que no está atacando el problema de raíz. El que tengamos como resultados cantidad de operativos, cantidad de detenidos, cantidad de requisitoriados que están encontrando, no implica que estemos atacando el problema de raíz. Y eso se va a ver inmediatamente, lamentablemente, ante la primera cifra de una pérdida de vida humana en esta declaratoria de emergencia. Apenas escuchemos el primer muerto, que no lo deseamos, ahí es que nos vamos a darnos cuenta que esta declaración de emergencia es simplemente para la pantalla, simplemente para que la gente crea que se está haciendo algo, pero no se está atacando, como ya dije, el problema de raíz. Me parece entonces que su percepción va más por el lado de una medida más populista que realmente que busque luchar contra la criminalidad. Ciertamente, y de hecho lo hemos visto, el presidente de la República, creo que más allá de las 12 de la noche, salió en un carro. Claro, es fácil salir en un estado de emergencia en un carro con ese círculo de seguridad, de seguridad que tiene, y no como cualquier ciudadano que va a su casa, que regresa del trabajo, y no está atacando, como digo, el problema de raíz. El que vaya a visitar los penales, el que vaya a ver cómo se hacen los operativos, no implica que está gestionando adecuadamente el tema de la seguridad. Y de eso precisamente debería hablar posteriormente el ministro del Interior para ver qué se está haciendo en la seguridad, cómo se está tratando de reformar este sistema de inteligencia, que ya sabemos que no tiene nada de inteligencia. Y por último, también ver los resultados. Y el resultado final lo vamos a ver en la baja en el índice de fallecidos, en el índice de delitos cometidos. Ese es el resultado real de un plan de seguridad distinto que el que hemos tenido hasta estos momentos. Claro. Doctora Antezana, a ver, usted y yo coincidimos en algo. Son varias las declaratorias de estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao. Pero ¿qué distinto tiene esta que nos pueda crear cierta esperanza de que de verdad vamos a mejorar en algo? Hasta ahora no le veo nada distinto. Nada, ni siquiera el apagón eléctrico, digamos el apagón de redes, de tecnología, digamos, en las inmediaciones del penal, las visitas. Es que la pregunta es, ¿necesitamos un estado de emergencia para que se tomen esas medidas? ¿Hemos necesitado que se declare la emergencia para que quiten todas esas antenas que están alrededor de los penales, que se sabe desde hace mucho tiempo que existen? ¿Necesitamos un estado de emergencia para que entonces se tome la real rienda del manejo del INPE, que también hay complicidad interna con los reclusos? Hay una cantidad de preguntas, como te digo, que no satisfacen la necesidad de un estado de emergencia. Inclusive recordemos que en el estado de emergencia se limitan los derechos y libertades personales, pero también eso no quiere decir que va a haber un uso adecuado. Recordemos que la policía también está por este momento bastante deslegitimada, tiene una imagen bastante caída por los últimos resultados y sobre todo por las marchas, así que también hay que tener mucho cuidado de que no vayan a haber abusos e intervenciones personales. Otro punto importante también en este estado de emergencia es que pareciera que tiene la pinta para protegerse de posibles nuevas marchas, evitando las libertades personales. Y es más, muy curioso ese artículo que delimita el tema de uso de pirotécnicos, porque en las marchas generalmente se utilizan cuetones, bengalas y esas cosas. Bombardas. Por supuesto, pero tiene toda la intención aparentemente de limitar las marchas, de impedir que haya marchas. Y si bien es cierto que se condice con la suspensión de garantías y libertades personales, en un estado de emergencia hay que tener mucho cuidado también con la población, porque tenemos una situación heredada del gobierno de Dino Boluarte de frustración, de indignación y de inoperancia de las autoridades frente a la inseguridad. Correcto. Apuntaba, justo escuchaba, que decían que esta declaratoria de estado de emergencia cuesta más o menos 20 millones de soles. Para muchos especialistas en temas de seguridad, inteligencia, dicen, ¿por qué ese dinero no se invirtió en inteligencia? Que es finalmente lo que necesitamos. Y estoy de acuerdo con eso. Y es más, hay una cantidad de presupuesto que habría que revisar
en la policía, en el Ministerio del Interior y en otros despachos para ver cómo se está ejecutando el presupuesto adecuadamente. Si es que no se está cumpliendo, redireccionar, cambiar partidas para que entonces se atienda esta emergencia de seguridad nacional. Pero tenemos que reforzar, y en eso sí yo creo que estamos de acuerdo, hay que reforzar el sistema de inteligencia y si es necesario pedir ayuda internacional en otras policías capacitadas para que reordenen lo que está sucediendo. No olvidemos tampoco que dentro de la Policía Nacional hay malos elementos y se ha comprobado que integran mafias, que integran organizaciones criminales, que integran también, hoy forman parte de un grupo de soplones que avisan a los mismos delincuentes antes de la captura. Entonces, si eso está sucediendo, de nada sirve 20, 30, 40, 50 millones. Claro. Ahora, no solamente hablamos dentro de la policía, malos elementos, sino también en la Fiscalía, en el Poder Judicial, todo un complot, que es lo peor, ¿no? Ahora, con respecto a todo este movimiento de operativo, que aquí, que allá, que lo pueden hacer las autoridades competentes en cualquier momento, no necesariamente con una declaratoria de emergencia, ¿usted cree que se deba a una presión? Hemos visto movilizaciones, lamentablemente un fallecido, tenemos el voto de confianza más adelante, el pedido de voto de confianza en el Congreso de la República. Quizás están haciendo todo esto porque raramente se había anunciado que se iba a declarar en estado de emergencia Lima Metropolitana el jueves pasado y hoy, casualidad, se presenta el señor Ernesto Álvarez ante el Parlamento, ¿no? Yo creo que en todo esto, en la declaratoria de emergencia, hay una gran dimensión y un gran tinte mediático, un gran tinte casi que pantallero del presidente de la República. Sobre todo porque si estamos hablando de noticias importantes, informaciones que la población debe saber, no puedes transmitirlo en un mensaje de 50 segundos y más, ni siquiera dices cuáles son las medidas de declaratoria Hemos de emergencia. tenido que leer el decreto supremo, Exacto. imprimirlo. La gente de común no lo va a hacer. Y esta estrategia de presentarse de manera informal, con la camisa, la manga remangada, con blue jeans, tratando de aparentar de que está trabajando, diferenciándose de Dina Boluarte con sus lujos y sus Rolex. Ajá. Si bien es cierto que hay un contraste, lo que nos interesa a los ciudadanos son los resultados reales, no simplemente el pantallerismo ni el impacto mediático. Ciertamente que le va a llegar a un grupo de gente. Habrá gente que diga, sí, el presidente está trabajando, sí, el presidente se conecta conmigo porque hace streamer, porque se conecta en el TikTok. Pero quienes estamos vigilantes de los resultados reales y sobre todo aquellos afectados por la criminalidad, los choferes, los que están extorsionados, por supuesto que van a estar en desacuerdo y lo que esperan son resultados tangibles. Exacto. Doctor, vamos a ver un informe, pero antes de última pregunta con respecto, usted decía hay que atacar de raíz el tema de la inseguridad para combatir la criminalidad y más. ¿Qué es lo que usted sugiere? Para empezar, tenemos que intervenir los organismos de seguridad nacional, la Policía Nacional y el propio Ministerio del Interior. Si no hacemos una depuración, no podemos reorganizar y no podemos tener una nueva policía que esté a la altura de las circunstancias. Y todos saben, los mismos policías y buenos elementos saben que dentro de la policía también hay malos elementos que no permiten precisamente aplicar las normas de manera adecuada. También implica la Fiscalía, el Ministerio Público también seguramente tiene malos elementos que favorecen a quienes no deberían favorecer y la justicia en general. Justicia que demora años en tomar decisiones, por supuesto que no es justicia. Entonces, estamos hablando de bases estructurales que no se cambian con estos operativos, visitas sorpresas, con un TikTok, sino con una reforma legal, con una reforma inclusive constitucional que debería trabajarse de manera seria y no de manera populista. Correcto, muy bien. Bueno, estábamos ahí justamente analizando un poco sobre esta declaratoria de emergencia, pero si bien es cierto, hoy a las 4 ya tenemos agenda en el Congreso porque el gabinete del señor Ernesto Álvarez solicitará el voto de confianza. Hemos preparado un informe, lo invito por favor a verlo y retomamos con la entrevista. Son horas intensas de visitas inesperadas, de ceremonias protocolares. Ernesto Álvarez llegaba de improviso al Congreso, continuaba sus reuniones con representantes de las fuerzas políticas. Si en la víspera lo hacía con APP, Renovación Popular y Perú Libre, este martes fue el turno del Fujimorismo y Somos Perú. El Ejecutivo afina detalles antes de la exposición del jefe del gabinete este miércoles sobre la política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, esto en pos de obtener el voto de confianza. El titular del Consejo de Ministros ha adelantado que la prioridad de su mensaje está en la seguridad ciudadana, un tema transversal.
En nuestro sector han sido atentadas varias vidas de artistas y también de los asistentes a los espectáculos. Estamos añadiendo unas estrategias de coordinación con el Ministerio del Interior, pero también con los artistas. Otro eje principal será el de la economía. Se espera anuncios en pro de la estabilidad. Se sabe también que el gobierno busca poner énfasis en destrabar proyectos, luz verde a una suerte de shock de inversiones. A su vez se busca dejar en la ciudadanía un mensaje de tranquilidad, de garantizar un proceso electoral limpio y transparente. La mayoría de bancadas dicen no querer dar un cheque en blanco. Los grupos políticos apelan a aquello de escuchar primero antes de decidir, aunque la suerte parece estar echada. Se trata de un gabinete sobre todo tecnocrático y técnico, creo que eso es importante. Nos parece positivo que no haya congresistas, líderes políticos, y depende también de que nos alcance propuestas claras sobre la lucha contra la inseguridad ciudadana. Solo algunos grupos de izquierda, como la bancada socialista, han adelantado, sin escuchar las propuestas, que no darán la confianza al gabinete. Sin embargo, parece que se va a repetir la figura de las 2 mociones de censura a la mesa directiva del Congreso, que estas bancadas promovieron desde la vacancia de Dina Boluarte y que no prosperaron. Es decir, se daría luz verde al gabinete Álvarez. El Consejo de Ministros ha sesionado para afinar algunos temas y dar algunos anuncios, quizás como el del estado de emergencia en Lima y Callao. El jefe del gabinete no ha querido dilatar el tiempo y apenas 8 días después de asumir el cargo acudirá al Parlamento para obtener los al menos 66 votos que necesita. Bueno, el informe es bastante claro, ¿no? A ver, hoy a las 4 va a dirigirse justamente el señor Ernesto Álvarez para hacer la solicitud del voto de confianza. Se dicen, ya hay ciertos conteos, les cuento en X, donde se aseguran 80 votos, se necesita 66. ¿Usted cree exactamente? Porque ya obviamente hay ciertas posiciones, acá lo apuntaba, bancada socialista, bloque democrático popular y sobre todo Juntos por el Perú, quienes están en muy desacuerdo con, incluso empezando por el presidente de la República. Sí, independientemente de los rechazos que hay de la bancada, sobre todo de izquierda, yo creo que tienen los votos asegurados para la aprobación, el voto de confianza al gabinete de Álvarez. Y esto se da porque además estamos hablando de un gobierno que prácticamente ha salido, en la práctica, ha salido del legislativo. Estamos hablando del presidente del Congreso que está encargado de la presidencia de la República y obviamente el Congreso mismo no va a censurar a ese gabinete que ha nombrado a este representante del Congreso que está en la presidencia. Además también podemos tener como antecedente cuando se votó esta moción de censura a la mesa directiva que incluye a Gerí y que también fue rechazada. Por lo tanto, yo creo, por lo tanto, no creo que haya una desaprobación del voto de confianza. Y también otro signo que nos da que va a haberse una aprobación es que fíjate que no hubo este lobby que generalmente hace el presidente del Consejo de Ministros con los miembros o con las bancadas del Congreso para precisamente asegurarse el voto de confianza. Estas rondas no hubo, directamente se lanza al Congreso y en 8 días y va a obtener el voto de confianza sin ningún problema. Claro, eso sí es cierto. Y sumado también a que ahora leía justamente una encuesta, 68% de la población respalda al señor José Gerí y a la conformación de su gabinete, algo que no se veía, por ejemplo, con Dina Boluarte, que estaba demasiado desaprobada. Sí, yo creo que estamos viviendo lo que se llama en términos políticos la luna de miel, ¿no? La luna de miel porque recién acaba de entrar, se lo ve trabajando, como decía hace un momento, es bastante mediático, está en redes, se ve como... Sabe llegar, ¿no? Sabe llegar a los jóvenes, a un grupo de gente que digamos que está enfocado a ellos. Sin embargo, vamos a ver los resultados, porque apenas comiencen a verse algún resultado negativo o no se vean resultados lo que está haciendo, entonces ese descontento va a comenzar a aparecer nuevamente. Recordemos que ya Gerí tiene una marcha y tiene un muerto como saldo, y eso no quiere decir que va a limpiar las cosas que pueda hacer. Hay mucha expectativa, va a depender de los resultados que tenga en seguridad, pero también un punto importante es el tema de la economía. Él tiene que ver, o el gabinete tiene que mostrar precisamente cómo se va a enfrentar la situación que el Consejo Fiscal ha denunciado hace muy pocos días, que hay una cantidad enorme de leyes que hace que la recaudación fiscal en el Perú baje tremendamente y eso nos pudiera llevar a incrementar el déficit fiscal. Por supuesto, claro. Ahora, justo estaba escuchando más temprano, ¿no?, que
Si bien es cierto, el Congreso ha buscado en su momento censurar esta mesa directiva, Fernando Rospigliosi no es del agrado de mucha gente, claro está, pero José Gerí sigue siendo, digamos, la cabeza aún del Congreso de la República. Pero pongámonos en el peor de los casos, porque aquí hablamos de la política de Perú, todo puede pasar. Viaja y el día siguiente ya tenemos otro presidente, ¿no? En el caso que no le den el voto de confianza, ¿cuál sería la figura? En el caso que no le den el voto de confianza, el presidente se vio obligado a tener un nuevo presidente del Consejo de Ministros y no necesariamente todo un nuevo gabinete, pero tiene que caer la cabeza mayor es la que rueda. Entonces, al negarse un voto de confianza, tendría que conseguirse el voto con el nuevo gabinete. En el peor escenario, siguiendo esa idea, si hay una segunda negación del voto de confianza, el presidente está facultado para disolver el Congreso, lo que es una situación bastante forzada porque apenas quedan 6 meses para las elecciones generales, ya se va a elegir un nuevo Congreso, un nuevo presidente, y sería innecesario porque tendríamos que convocar una nueva elección para un nuevo Congreso de muy corto plazo. Por lo tanto, ese escenario yo creo que es bastante difícil. Si bien es cierto, todo es posible en este país, es bastante improbable que se dé. Claro que sí, y usted lo señalaba, estas marchas, hay más de 100 heridos, entre civiles y efectivos, tenemos un muerto, todavía tenemos este efectivo policial que está siendo investigado, detenido, se dice que no, entonces hay toda una investigación de por medio, pero veamos un poco también, digamos, la perspectiva que tiene la gente con respecto al Congreso, que también está por los suelos, un Congreso que va a acabar por suerte también, ¿no? Por ejemplo, apuntaba que según los análisis económicos, 299 leyes han sido aprobadas en el Congreso, generando un gasto sin sustento de 25.000 millones de soles anual. Eso es una vergüenza. Es una barbaridad y esto tiene origen en una disposición del Tribunal Constitucional que prácticamente le dio esa iniciativa de gasto al Congreso que nunca la tuvo y nunca la debe tener, porque para eso existe el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo solamente está para las leyes, para las normas, pero ellos se han dedicado a crear normas que generan gastos a través de la creación de universidades, a través de la creación de programas, inclusive quitándole los tributos a estos grupos de los agroindustriales y así generan una cantidad de gastos. Ellos mismos se han aumentado el presupuesto y generan una cantidad de gastos innecesarios que son por supuestamente bastante criticados. Entonces el Congreso no ha salido de ese nivel de desaprobación que lo tenía tan bajo como Dina Boluarte. Al contrario, lo que ellos seguramente van a tratar de hacer es apoyar a Gerí para tratar de subirse en ese autobús de aprobación momentánea que tiene Gerí para que digan pues que el Congreso ahora está permitiendo esa gobernabilidad. Pero no dejemos de leer las letras chiquitas, lo que tú dices, la gran cantidad de gasto que está generando, la gran cantidad de déficit fiscal que está generando también por la baja de la recaudación con sus normas que se está haciendo. Y otro punto importante, hasta este momento Gerí no se ha manifestado, pero para nada, con las leyes pro crimen que él mismo votó y aprobó. Justo eso le iba a preguntar. Son exactamente 8. Acá tenemos una que dificulta la colaboración eficaz, ¿no? Otra que es quita la investigación preliminar al Ministerio Público y así un sinfín de cosas que acá justo hay una convocatoria, lo encontraba en X, que dice es momento de derogar las leyes pro crimen. Correcto. Siendo presidente de la República, ocupando la presidencia de la República, pero siendo presidente del Congreso, ¿por qué no ha dicho nada de esas leyes que son pro crimen? Si ahora él está en la calle, si ahora él supuestamente está viendo lo que está sucediendo, si él ahora se está dando cuenta que precisamente estas leyes juegan en contra de atacar a la delincuencia, ¿por qué no se manifiesta? ¿Por qué no se dirige a ese Congreso a decirles vamos a derogar esas leyes? Entonces, fíjate que ahí también tenemos otro problema que no se está atacando, que no se está tocando ni mencionando y que está pasando por debajo de la mesa. Mucho de esta gente que quizás lo sigue por las redes, que tiene una impresión de que está trabajando, quizás desvía la mirada y no se da cuenta que hay otros problemas más graves que atender y que este señor no los está atendiendo. Por supuesto, eso es muy cierto. Para finalizar, esperamos un mes. Si no hay resultado de ese estado de emergencia, ¿qué se debe de hacer?
Bueno, en este mes vamos a esperar cuáles son las medidas reales, aparte de las medidas chauceras, de salir a la calle, los operativos. ¿Recuerdas la época de Santibáñez que decía, se han hecho 3.400 operativos, se han detenido casi que a toda la población? Ya, pero ¿y los resultados? ¿Dónde están los resultados? Si vemos más de lo mismo, la gente va a sentir la misma decepción y por supuesto que esta luna de miel va a ser muy corta. Y cuidado que la gente, independientemente de que haya estado de emergencia o no, se manifieste nuevamente en las calles y pida pues un cambio en la gestión gubernamental. Claro que sí. Bien, muchísimas gracias, doctora Antezana, de verdad, por acompañarnos, por hacer ese análisis tan objetivo con respecto a lo que va ese estado de emergencia, 30 días, recuerden, y lo que será esta tarde, la solicitud del voto de confianza.